Bienvenidos a este nuevo episodio de webinarios que estamos preparando todas las organizaciones aliadas para traerles a ustedes este contenido que les pueda servir de mucho valor para sus negocios y para sus proyectos. Esta serie de webinars llamada Resiliencia Empresarial, estamos en la cuarta semana, esta es la última semana, por cierto, ya estamos casi por finalizar. Y agradecerle siempre a Fedecámara, a Canatur, a COEP, a UNA y a las 16 cámaras de comercio afiliadas a Fedecámara y a toda aquella cámara de comercio que está colocando recursos para promover a nivel local estos webinarios para que usted, empresario, desde donde esté, nos esté viendo, ya sea dentro de Honduras o fuera de Honduras, en un formato en vivo o en formatos de redes sociales bajo demanda o en YouTube. Agradecerle al proyecto Naranja Republic y también, por supuesto, al proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiado por USAID. En esta ocasión contamos con la dicha de acompañarnos al abogado Gustavo Solórzano. Él es gerente de asesoría legal en el COEP. Agradecerle al abogado por el tiempo que nos está ofreciendo, nos está regalando de su parte y de su agenda para hablarnos del tema medidas laborales en tiempos del COVID-19. Yo sé que para muchos de ustedes como empresarios este tema es uno muy importante, así que por favor pongamos atención y recordarles nuevamente de que si nos están viendo en vivo, sus preguntas las vamos a responder al final y deben colocarla en la sección de preguntas y respuestas del Zoom respectivo que ustedes están usando y, por supuesto, votar aquellas que les interesa respondamos con mayor prioridad. Gracias a todos por acompañarnos, gracias abogado Solórzano por estar con nosotros. Así que oficialmente yo doy la bienvenida y cedo el micrófono al abogado. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias, David, y también agradecerles a todos la presencia, ¿verdad?, de podernos escuchar en relación con esta charla relacionada con lo que son las medidas laborales en el tiempo del COVID-19. Un tiempo, ¿verdad?, de que yo creo que nadie lo podía pronosticar. No sabíamos que a este tiempo pues nos íbamos a enfrentar a una situación económica, social, sanitaria, ¿verdad?, tan compleja como la que estamos viviendo, y la idea es poder compartir con ustedes un poco de lo que se puede llegar a hacer tanto en este momento en donde nos encontramos todavía con medidas de confinamiento total, como las ha decretado el gobierno de la República, como también irnos preparando en relación con lo que hay que hacer por parte de las empresas una vez que estas medidas de confinamiento se vayan degradando, porque esa es la manera como se está trabajando, buscando cómo de ir realizando una reapertura para entrar a una nueva normalidad, como se le ha llamado internacionalmente, dentro de lo que es el mundo de trabajo. Y esto es muy importante. Para iniciar, me gustaría pues ir viendo una serie de láminas que están relacionadas sobre todo con el contexto internacional. Los datos que aquí pueden ver ustedes pues son datos de la propia Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, hemos tratado de llevarlo al contexto nuestro. En Honduras, pues a raíz de lo que es la pandemia del COVID-19, se declaró una emergencia y esa emergencia posteriormente nos llevó a una suspensión de garantías constitucionales o restricciones de las garantías constitucionales, esto haciendo atribución al mandato constitucional que se le da al Poder Ejecutivo para que pueda suspender sobre todo aquellos derechos de movilidad que tenemos los hondureños. Cuando hablamos de medidas de confinamiento total, como ser las medidas que ha adoptado Honduras, pues esto lo que implica es cierre de los centros de trabajo, restricción de la movilidad interna de lo que son los habitantes y también la suspensión obligatoria de lo que es el transporte público como lo que nosotros hemos venido viviendo. Únicamente a consecuencia de lo que es el PCM 021-2020, pues hay algunas excepciones que más que todo tienen que ver, incluso eso tiene su fundamento en el propio Código del Trabajo y también en las normas internacionales del trabajo, como ser los servicios esenciales que se deben de prestar a toda la población en cualquier momento, que son los servicios básicos, ¿no? En cuanto a lo que es el tema del agua, la energía, telecomunicaciones, alimentos de primera necesidad, y de esta manera pues garantizar las condiciones básicas a las personas, la salud, que ha sido uno de los temas obviamente prioritarios en relación con lo que es esta pandemia del COVID-19 en el país. Pero esta medida de confinamiento total ha traído una serie de situaciones y pueden ver ustedes
en este cuadro de arriba, superior izquierdo, por ejemplo, que hoy las empresas se encuentran en una situación de riesgo, según lo que es la tercera edición del Observatorio de la OIT que salió publicado recientemente, relacionado con el COVID-19 en el mundo del trabajo. Se estima por parte de la OIT, y son datos que se pueden comparar con Honduras, y efectivamente así es, que el 54% de las empresas, 54% de las empresas están en los sectores más afectados, lo que afecta a las distintas cadenas de suministro, que ya más adelante lo vamos a ver. Cuando hablamos del 54% de las empresas afectadas, Honduras tiene un ecosistema de aproximadamente 280,000 a 290,000 empresas. Estaríamos hablando de que de esa cantidad, cerca de 150,000 a 160,000 empresas están enfrentando serios problemas en cuanto a lo que es sus operaciones, en cuanto a lo que es su funcionamiento. Estas empresas pues se encuentran en una situación de riesgo, y por lo tanto la medida que han adoptado la mayoría serían medidas relacionadas con la suspensión total y parcial de los contratos de trabajo. Para llevarlo un poco a los números también, pues según los mismos registros de la Secretaría de Trabajo, son cerca de 175,000 las personas que ya se encuentran suspendidas eh, eh, en lo que son los contratos individuales de trabajo. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de 175,000 personas, lo que nosotros estamos viendo es un alto porcentaje en relación con lo que es la formalidad. Recordemos de que muchos de estos registros también son personas que lo han realizado, como más adelante lo vamos a explicar, lo han realizado de manera voluntaria a la Secretaría de Trabajo, posiblemente por hacer uso de uno de los beneficios que se ha creado o medidas que se ha creado, como ser la aportación solidaria. Entonces, se puede llegar a estimar que este número de los 175,000 que la Secretaría de Trabajo reporta sea un número muchísimo más grande. De hecho, la propia OIT ha señalado que se puede llegar a perder el 25% de los empleos formales, lo que significaría una pérdida de 450,000 empleos aproximadamente en el país, que es un poco lo que contrasta con nuestra realidad. Sin embargo, ese cierre o suspensión de las labores tiene una afectación directa también a lo que son los trabajadores por cuenta propia, que son muchas veces trabajadores que se encuentran dentro de la cadena de suministro de estas empresas que están dentro de la formalidad. Y al igual, ¿verdad? Estas personas por cuenta propia, también existen muchas empresas que están dentro de esta cadena de suministro que están sufriendo los impactos de lo que es el COVID-19. Cuando hablamos de personas que están en la informalidad, hablamos de cerca de 2.2 millones de personas. Y si asumimos de que la mitad están con problemas serios de ingresos, estaríamos hablando de 1.1 millones de personas con serios problemas en este momento, en el mundo de la informalidad, o cuenta propia o trabajadores autónomos. El cierre de las empresas, pues lo que ha provocado son repercusiones graves e inmediatas, tanto en las empresas como también en los ingresos de los trabajadores y las familias, exponiéndolos incluso a un riesgo de insolvencia que puede ocasionar otra serie de conflictos. Con esto, lo que les estoy dando es un panorama después de 52 días, poco más, que hemos estado nosotros bajo estas medidas de confinamiento. Y lo que ha generado, obviamente, como lo digo al final, es un elevado nivel de insolvencia, tanto en las empresas como en las familias hondureñas. Ante esto, pues parte de los sectores que están más afectados, ustedes los pueden ver aquí, dependiendo del impacto que ha tenido el COVID, también pueden ver en primer lugar al comercio al por mayor y al menor, ¿no? Vemos todos los centros comerciales que están cerrados, incluso a nivel de comercio, pues también las tiendas de artículos por departamento se encuentran cerrados, y así la mayor parte de comerciantes pues están sufriendo los impactos de lo que es esta pandemia. La industria manufacturera, el turismo, que se ha perdido en un 100%, las actividades inmobiliarias como ser las rentas también tienen una seria afectación. ¿Por qué tienen una afectación las rentas? Porque obviamente ya señalábamos de la gran cantidad de personas que tienen problemas de empleo, y al tener problemas de empleo esto se traslada y es una cadena también para aquellas personas que tienen un arriendo con ciertos bienes inmuebles. La parte de las artes, el entretenimiento y la recreación, y aquí hablamos de cines, centros comerciales dedicados a esto, parques, tienen un impacto medio alto, que posiblemente en el país sea un impacto alto. El transporte, almacenamiento y la comunicación también puede llegar a tener un impacto medio alto. La construcción, los servicios financieros, la minería
Se considera por parte, estos son datos de la OIT, se considera por parte de la OIT que van a tener un impacto medio. En el caso de la agricultura y la silvicultura, pues puede llegar a tener un impacto bajo medio. Dirán ustedes, bueno, pero se ha hablado muchísimo del tema agroalimentario y de hecho, pues lo que es el campo está funcionando. Sí, está funcionando, pero el problema es que como tiene un impacto, lo que son los servicios o los sectores que se encuentran arriba, obviamente el nivel de producción disminuye, el nivel de la demanda también disminuye y eso afecta muchísimo la parte de la oferta. Entonces, aunque se esté trabajando en la agricultura, esto tiene un impacto porque no hay un consumo, que es el que le dan los otros sectores. Por eso hablamos de que se afecta toda la cadena de suministro. La sanidad y los servicios sociales que van a tener un impacto, ¿verdad? También, sin embargo, se considera que es un impacto bajo. La educación, vuelvo, estos son datos de la OIT, seguramente la educación se le señala aquí porque es una educación en la mayoría, buena parte de los países donde se hace la encuesta, que el servicio es público. Sin embargo, en países como Honduras, en donde buena parte de la educación tiene que ver con servicios privados, esto puede llegar a tener un impacto no bajo, sino incluso un impacto que puede llegar a ser medio, medio alto. La administración pública y la defensa, pues son otros servicios de que pueden llegar a tener un impacto bajo y esto es lo que se estima por parte de la Organización Internacional del Trabajo como los sectores de la economía y el impacto que van a tener y obviamente esto se traslada en un tema de empleo. La propia OIT ha señalado aspectos fundamentales que hay que seguir, medidas, y se ha centrado en 4 pilares en la lucha contra el COVID-19. Un primer pilar que resaltan, que es la estimulación de la economía y el empleo. Y bueno, no voy a profundizar sobre eso porque no trata de ello la presentación de hoy, simplemente mencionarles que aquí tal vez son todas aquellas medidas económicas, financieras, fiscales que se puedan adoptar. Un segundo pilar que es apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos también a través de estas medidas financieras, que lo que se haga para estimularlo pues se vea favorable a todas estas empresas que puedan optar a financiamientos a través de préstamos, ¿verdad? Y que estos préstamos pues puedan tener una garantía recíproca por parte de los gobiernos, eso es muy importante. Y el tercero, que sí es donde me voy a concentrar porque tiene que ver con el tema de hoy, que son las medidas laborales en el tiempo del COVID-19, pues lo que señala la propia OIT es reforzar todas las medidas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. Eso es fundamental, y ya lo voy a comentar más adelante. Adaptar las modalidades de trabajo, también esto es muy importante. Hemos visto, y yo creo que nadie pensaba, ¿no? Hace 2, 3 meses de que se podía operar a través del teletrabajo y que incluso el teletrabajo se iba a convertir en una herramienta indispensable para el funcionamiento. Hemos venido haciéndolo, hemos demostrado que sí podemos, hemos demostrado que el uso de la tecnología es válido y van a ser parte de las nuevas modalidades de trabajo que deben de ir adoptando la empresa y que también lo vamos a comentar más adelante. Prevenir la discriminación, estos son aspectos también fundamentales, porque puede ser de que hayan personas, y lo estamos viviendo, de que puedan padecer la enfermedad o incluso que ni la padezcan y solo exista sospecha y que sean objeto de una discriminación o exclusión inmediata. Y preocupa a la OIT el tema de que puedan haber despidos relacionados con estos temas por contagio en vez de darle el tratamiento necesario para que la persona se recupere. Medidas de licencia remuneradas, que también ya las vamos a comentar. Y el último pilar siempre se concentra por parte de la OIT en la búsqueda de soluciones a través del diálogo social como una herramienta también para alcanzar la paz. Estos son elementos fundamentales y es lo que ha centrado prácticamente el plan, la OIT, para hacer pie a la lucha contra el COVID-19 en el mundo del trabajo. Algunas medidas laborales que se pueden ir adoptando en el tiempo del COVID-19, pues ya nuestra legislación a través del Código del Trabajo, si bien es un código que data desde el año de 1959, establecía, o el legislador en aquel momento estableció algunas medidas que hoy pueden ser útiles para enfrentar lo que es esta pandemia. Entre ellas, incluso cuando uno revisa el artículo número 9 del Código del Trabajo, nos encontramos con un artículo relacionado con la revisión de los contratos individuales de trabajo. Y ese artículo lo que establece es que los contratos pueden ser objeto de revisión cuando sobrevengan graves alteraciones a la economía nacional, como lo que estamos viviendo hoy en día.
Sin embargo, también es de mencionar de que esa revisión de los contratos debe hacerse de una manera constructiva, siempre centrado, como lo dice la propia OIT, en lo que es el diálogo social, pudiendo, ¿verdad? En este caso, las partes pues, modificar esas condiciones de trabajo que resulten onerosas para lo que son las operaciones. Y hablo de la revisión no solo en este momento, porque aquí tenemos que verlo en el momento en el cual hoy estamos, pero también vamos a entrar en una etapa que es la nueva normalidad que les mencionaba, en donde las empresas van a comenzar a operar y posiblemente requieran también de este tipo de normativa, en donde puedan hacer estas revisiones de los contratos de trabajo por resultar demasiadas onerosas para el funcionamiento de la empresa. Esto es algo muy válido. ¿Por qué razón? Porque si la revisión se hace, lo que se puede llegar a incluso colocándonos tal vez en el extracto más alto de alguna empresa en donde los salarios, porque la normalidad era distinta anteriormente y permitía pagar esos salarios, eran altos. Hoy ya no los puedo pagar, pero en vez de despedir a la persona, me someto con la persona a realizar más bien una revisión de los contratos y aquellas cláusulas que se pueden llegar a disminuir para disminuir el impacto también en la empresa. Y se puede llegar a hacer una revisión por tiempos también, con el propósito que durante cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? En lo que se prevé y planifica una nueva recuperación de la empresa, pues esos salarios puedan llegar a ser disminuidos, por mencionar algunas de las cláusulas que se pueden llegar a modificar. Obviamente son muchas las condiciones de trabajo que pueden existir en una empresa y que no necesariamente todas tienen que ver con aspectos directamente económicos o de retribución económica al trabajador, sino que se puede llegar a disminuir también otro tipo de costos, como el tema de que se le pagaba un vehículo, que se le pagaba el teléfono celular, que se le daba combustible, etcétera. Estos son condiciones laborales que pueden llegar a ser revisadas y que lo permite nuestro Código del Trabajo. Asimismo, también en aquellas empresas en donde hay contratos colectivos, y me disculpo ahí por el error de la S que se fue, también el artículo 71 de nuestro código permite hacer la revisión bajo los mismos argumentos que ya se señalan en el artículo 9, cuando sobrevengan graves alteraciones a la actividad económica. Otras de las medidas que también nuestra legislación prevé son las licencias de trabajo. ¿Y por qué lo he traído a colación las licencias de trabajo? Obviamente, y vuelvo a recalcar, la presentación de hoy está para el momento, pero también para lo que puede llegar a ocurrir. Y una de esas licencias pueden llegar a ser incluso licencias remuneradas, parcialmente remuneradas por licencias sin goces de salario. Se pueden dar un montón de situaciones en lo que es lo que vamos a enfrentar en el futuro. Desde situaciones en donde venga un empleado y no sea él el que está contagiado, pero sí puede llegar a ser algún miembro de su familia y por lo tanto eso implicaría un aislamiento para el trabajador. Obviamente en este caso pues no cabe para el trabajador una licencia de tipo sanitario a través de la seguridad social, pero se puede llegar a pactar con el empleador, establecer licencias que puedan llegar a ser remuneradas o parcialmente remuneradas con el propósito de no afectar a estos trabajadores. Y posiblemente el trabajador nunca adquiera la enfermedad. Se tuvo todo el cuidado y las medidas necesarias para no contagiarse, a pesar de que un miembro de su familia lo hizo, pero esa es una medida de bioseguridad que se tiene que establecer en los centros de trabajo y que va a ser muy válida. Para esto, ya nuestra legislación en el artículo 95, numeral quinto, pues establece ciertas medidas. Sin embargo, estas medidas, y yo creo que esto es muy válido decirlo, si bien nuestro código establece una serie de derechos, recordemos de que en materia laboral los derechos son mínimos. Eso se puede llegar a incrementar y crear un nuevo marco normativo en base al diálogo social entre empleadores y trabajadores cuando se vuelva a esta nueva normalidad. Establecer esas situaciones, ya planificarlas en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir, bien sea de que el trabajador sea el que se contagie, que no sea el trabajador, pero sí un miembro de su familia, de que tampoco sea un miembro de su familia, pero que exista sospecha de que el trabajador ha estado en lugares donde pudo haberse contagiado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese tiempo de cuarentena? Lo podríamos llevar tal vez a una situación de un permiso remunerado o parcialmente remunerado como parte de las condiciones de esta nueva normalidad que se dé en el mundo del trabajo. Otro de los aspectos que es el que les comentaba y que se viene dando con mayor normalidad es el tema de las suspensiones de los contratos de trabajo y ya más o menos les daba la estadística, podemos llegar a cifras bastante altas en lo que son las suspensiones de los contratos de trabajo que posiblemente van a dejar en un futuro muy cercano serios problemas de empleo.
Una medida que recientemente se creó, pues es el pago de la aportación solidaria, que también junto con la suspensión, ya les voy a explicar el procedimiento, que es una medida que consiste en generar un apoyo financiero al trabajador. Es algo que es justo. Obviamente, pues Honduras no contamos con el mejor sistema de seguridad social del mundo, lo que ha impedido ir creando mecanismos de alivio para el trabajador ante este tipo de situaciones. Sin embargo, contábamos con una institución que en este momento no reúne, si bien al 100% de las empresas, pero reúne a buena parte de ellas, como ser el régimen de aportaciones privadas RAP, que ha funcionado en los últimos años como una administradora de fondos múltiples que cuenta con la liquidez para poder ayudar en este momento de crisis. Una lección aprendida con esto es la importancia que tiene la seguridad social en cualquier sistema del mundo. Es muy importante, empleadores, trabajadores, que volteemos la mirada. Sabemos de lo que ha ocurrido en el pasado, sin embargo, aquí es donde uno dice, bueno, vale la pena, por ejemplo, una ley de administradoras de fondos de pensiones, que es lo que hace el RAP, en donde el trabajador pueda tener un aporte obligatorio todos los meses, de igual manera también el empleador, y que este tipo de fondos ayudarían a realizar o a mitigar los efectos de este tipo de situaciones tan graves como las que hoy estamos viviendo. Acuerdos particulares para el anticipo de lo que es el 14º mes de salario, el 13º, el anticipo del auxilio de cesantía, también son medidas válidas, son medidas legales que ya están establecidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso del 14º mes de salario, pues el artículo 11 del 13º es el artículo 11 del decreto 112. En el caso del 14º es el artículo número 5 y del reglamento del 14º. Y sobre lo que es el anticipo de la cesantía, ustedes pueden encontrarlo en el artículo 120A del Código del Trabajo, que ya establece mecanismos como el empleador puede anticipar lo que le llegaría a corresponder a ese trabajador por anticipo de auxilio de cesantía. Y en el caso de que finalice la relación laboral, lo que se hace es que se disminuye del valor que se tenía que pagar en aquel momento. Son medidas que dependen de otros factores, porque como lo mencioné al inicio, perdón, este tema tiene que ver con la liquidez que puedan presentar las empresas. Y en este momento, uno de los principales problemas justamente es ese. Como no he vendido en 52 días, lo que está ocurriendo es que no tengo liquidez y aunque yo quiera pagarle también o adelantarle, no lo puedo hacer. Hay que ir buscando y las empresas pues tienen que llegar a un nivel de innovación para ver cómo hacen de que lo que realizan o lo que venden pues pueda llegar a ese consumidor final a través de otros mecanismos que ya serían mecanismos obviamente a través de la tecnología o la virtualidad. Un poco el procedimiento de la suspensión de los contratos de trabajo, que esto es algo que está en este momento, que es un tema que hay que considerar y que hay que tener muy claro también, sobre todo porque nuestra legislación, si bien lo mencionaba, hace referencia desde el artículo 99 que se especifica qué es una suspensión de contratos de trabajo y que la misma puede ser total o parcial. Luego el artículo 100 señala cuáles son las causas para poder suspender y dentro de esas causas se menciona lo que es el numeral 2 relacionado con la fuerza mayor o el caso fortuito cuando impida, ¿verdad?, la normalidad en cuanto al funcionamiento de lo que son las empresas. Sin embargo, aunque hay algunas empresas que están operando, como les señalaba, pueden llegar a invocar esta causa porque lo que ocurre es de que la demanda que tengo no es suficiente con lo que venía produciendo en el pasado. Entonces, sí tengo un efecto directo derivado de lo que es la fuerza mayor que ha ocasionado todo esto. Ojo, cuando hablo de fuerza mayor me refiero a un acto provocado por el hombre. ¿Y cuál es ese acto provocado por el hombre? Pues obviamente del poder del gobierno que tiene y la atribución para poder emitir este tipo de medidas de confinamiento y de restricción de movilidad es el PCM 021. Ese es el acto, ¿verdad?, que constituye la fuerza mayor en este caso. Pero como ya se dieron todos esos elementos, ahora lo que tengo que hacer, no puedo operar, ya se hizo la restricción de la movilidad, las empresas están suspendidas en sus operaciones, de repente se hizo el esfuerzo, ¿verdad?, por pagar la planilla durante un par de días, un par de quincenas, incluso un mes, no sé,
ya en este momento ya no puedo continuar pagando la quincena aunque quiera porque tengo los problemas que les mencionaba de liquidez. ¿Qué es lo que debe de hacer la empresa? Aquí es donde quiero que prestemos total atención. En este caso, pues la empresa lo que debe de hacer es indicarle al trabajador que ha sido objeto de una suspensión. ¿Y cómo se le hace? Se le notifica al trabajador, se le entrega un documento formal que posteriormente también nosotros hemos elaborado un borrador de nota que se lo ponemos a disposición. Obviamente es mejorable o lo pueden llegar a cambiar, pero sí es una buena guía de lo que debe de incluir. Esa notificación debe de incluir, en primer lugar, la fecha de efectividad del inicio de la suspensión, es decir, a partir de cuándo estaría suspendido el trabajador. Indicar también la fecha en que finalizaría la suspensión de los contratos de trabajo. Y aquí hay un par de consideraciones. Nosotros, por lo menos dentro del borrador que hemos elaborado, hemos dejado sujeta esa fecha de finalización a la fecha, ¿verdad?, en que terminen las medidas de confinamiento por parte del gobierno, es decir, de que pierda la vigencia el PCM 021 y lo que son todas sus reformas. ¿Por qué razón? Porque la causa mayor, eso es lo que lo provocó. Y al finalizar la vigencia, pues obviamente desaparece la causa que motivó la suspensión de los contratos de trabajo. Sin embargo, en pláticas con la Secretaría de Trabajo, pues ellos también han venido admitiendo que se establezcan plazos no sujetos a una condición, sino ya plazos expresos como de 90, 100, 110, hasta 120 días, que es lo que se manifiesta o lo que se expresa en el artículo 111, numeral 8 del Código del Trabajo, y que incluso para el sector turismo, como les mencionaba, por ser uno de los sectores que va a tener una alta afectación, recientemente se aprobó una reforma en donde se establece, ¿verdad? Y que ya salió publicada con fecha 4 de mayo, si mal no recuerdo, se establece una reforma en donde en el caso del turismo pueden llegar a tener periodos de suspensión por causa de fuerza mayor hasta de 180 días, porque al final eso fue lo que motivó la suspensión de las labores. Además de indicar la fecha en que inicia, la fecha en que finaliza, es necesario indicar la causa, aunque es un hecho notorio, pero es necesario plasmar en la notificación qué es lo que motivó o la causa que motivó esa suspensión, que en este caso sería la causa mayor por los efectos del PCM 021 de restricción de movilidades y los fundamentos legales que son muy importantes en cualquier notificación. La notificación, entramos a un punto, ya una vez que la tenemos elaborada, es necesaria darla a conocer al trabajador. Pero ¿cómo la voy a conocer? Y entramos en el primer dilema. ¿Cómo la voy a conocer si el trabajador obviamente no está asistiendo a laborar? Y también en conversaciones con la Secretaría de Trabajo y derivado del decreto 33-2020 que aprobó el Congreso Nacional y que se publicó el día 3 de abril, se permite el uso de medios electrónicos, y estos medios electrónicos pueden llegarse a considerar lo que son mensajes de correo electrónico, mensajes de WhatsApp, en donde se adjunta la notificación que les mencionaba. No es válido notificar esa suspensión de labores a través de un mensaje de texto en donde yo le digo por medio del presente, ¿verdad? Le notifico que está suspendido. Eso no es válido. Y otro aspecto muy importante que nosotros hemos pedido es de que la notificación no se haga de una manera colectiva. ¿Por qué razón? Porque los contratos no son contratos colectivos, son contratos individuales de trabajo. Y en el derecho laboral existe un principio conocido como intuito personae o la relación directa empleador-trabajador. Por lo tanto, cualquier notificación que se haga al trabajador son notificaciones de manera personal a él, de manera directa al trabajador. Esos son elementos muy importantes a tener en cuenta con todo esto que estamos viviendo. Ya una vez hecha la notificación, pues se tiene que dar un siguiente paso. ¿Cuál es? Debo de guardar todo el respaldo desde la notificación, cómo lo hice, si lo hice por correo electrónico, pues imprimirlo, guardar la evidencia, si lo hice por un mensaje de texto, de igual manera, guardar e imprimir el mensaje por medio del cual le notifiqué al trabajador adjuntando la nota que les mencionaba. ¿Por qué? Porque cuando comiencen otra vez y se habiliten los días y horas que hoy son inhábiles, ¿verdad? Y se comiencen con todos los trámites administrativos ante la Secretaría de Trabajo y la Secretaría anuncie que va a estar prestando sus servicios de manera normal, es necesario que ante la Secretaría se presente la solicitud en donde se pide que se compruebe la causa que motivó
esa suspensión, que en este caso, vuelvo, es un hecho notorio. Sin embargo, requiere de ciertas formalidades que son parte del derecho administrativo y parte del derecho del trabajo. Así que el empleador, desde que comienzan las labores, tendrá 3 días para que se presente la solicitud ante la Secretaría por medio de un apoderado legal, porque así lo manda la ley de procedimiento administrativo. Entonces, mucho cuidado con eso, y es muy importante que, aunque si usted ya envió la solicitud vía correo electrónico, le recuerdo que el correo electrónico de la Secretaría no está habilitado para recibir las solicitudes de suspensión. Únicamente está habilitado para recibir dos cosas. Una, lo que son las solicitudes de aportación solidaria, que ya se las explico, y lo que son aquellos acuerdos que firmen empleadores y trabajadores con el propósito de ver aquellas otras medidas laborales que ya les mencionaba. Porque la legislación laboral establece en el artículo 379 de que cualquier acto de convenio, transacción que pueda haber entre empleadores y trabajadores tiene que ser ante la autoridad de trabajo. Obviamente, en este momento no hay ni autoridad administrativa ni judicial de trabajo porque están inhabilitados los días. Entonces, en el decreto 33-2020 se establece ese mecanismo electrónico para darle validez a esos acuerdos que lleguen empleadores y trabajadores. Eh, bueno, la reanudación de las labores es la tercera parte de todo este tema de la suspensión. También es muy importante que se pueda establecer, incluso dentro de la misma notificación que se le haga al trabajador, de que una vez que pasen todo este tema, pues se le va a convocar a que reanude las labores. Se pueden dar una serie de escenarios. Digamos que finaliza la vigencia del PCM 021 y lo que han venido siendo sus prórrogas, pero aún presento serios problemas en cuanto a la liquidez de la empresa. El tema de repente es que como me tocó cerrar, tengo materia prima en existencia, en abundancia, entonces no necesito producir más. Tengo la falta de fondos o la imposibilidad en este momento de llegarlos a obtener. Esos son aspectos que se pueden dar. En este caso, pues lo que se tiene que hacer es hacer un nuevo proceso de suspensión, pero ya no bajo la causa de fuerza mayor, sino bajo una de las otras causales que establece el Código del Trabajo en el artículo 100. Bien puede ser la causa número 1, 3, 4, 5 o la causa número 6. Y de esa manera también, pues aquí sí existe un preaviso en la suspensión, es decir, que el trabajador reanudó labores, pero el patrón estaría en la obligación de darle un preaviso de 30 días una vez que la Secretaría de Trabajo autorice. Como COEP hemos venido pidiendo a la Secretaría de Trabajo que destine todos los recursos humanos que sean necesarios para poder resolver a la brevedad todas esas solicitudes que se van a presentar y que defina criterios también muy bien establecidos en cuanto a lo que va a ser la resolución de todos estos trámites administrativos y con ello evitar lo que es la inseguridad jurídica para las empresas. ¿Por qué razón en este tema? Incluso ustedes los miraban dentro de los aspectos fundamentales que señala la OIT, el pilar de cuidar las empresas, porque a través de las empresas es que se generan los empleos. Y si no cuidamos las empresas, si no preservamos las empresas, no vamos a tener empleos dentro de poco tiempo o en el futuro o en esa nueva normalidad que nosotros estamos hablando. Así que es muy importante de que a nivel administrativo y a nivel judicial se definan los criterios claros para que las empresas también no vayan a tener problemas con los procedimientos que se puedan comenzar a dar con posterioridad, siempre y cuando, y obviamente, cuando la empresa haya hecho de la manera, como les he explicado, ese proceso de suspensión. La suspensión, algunas consideraciones legales importantes es que no implica la terminación del contrato. Una vez notificada también la suspensión, se suspende el pago de los salarios, pero no solamente el pago de los salarios, sino que también los colaterales que llevan esos salarios. Y a esto me refiero, pues, con los pagos colaterales, como, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo que es el INFOP, el mismo régimen de aportaciones privadas RAP. Todos esos pagos colaterales derivados también se suspenden porque ese es el efecto de la suspensión de los contratos. El trabajador pues debe reintegrarse a trabajar una vez finalizada la causa, ¿verdad? Que le da origen a la suspensión, que ya lo mencionamos, que en este caso es el PCM 021, que fue ratificado también por el Congreso Nacional.
Durante todo este tema de la pandemia y ante esta carencia, digamos, de medidas de alivio para el trabajador en el caso de inactividad o ante este tipo de contingencias, creo que es mejor calificarlo, pues el gobierno por iniciativa, incluso del propio sector privado, ha creado lo que se conoce como el Estado de Honduras, ha creado lo que se conoce como la aportación solidaria para el mantenimiento temporal de empleos e ingresos para los trabajadores. Este beneficio se crea en lo que es también este decreto 33-2020, a partir del artículo 25 de esa ley, pues ustedes pueden encontrar todo lo que es. Parte señalando en primer lugar de que lo que recibe el trabajador en concepto de este beneficio, pues no constituye lo que es salario. Otro aspecto a dejar muy claro aquí es que este beneficio es totalmente voluntario por parte del empleador. ¿Por qué hago esa referencia? Porque no todos los empleadores van a poder cumplir con las obligaciones que se derivan de este beneficio. Lo otro es que el único que lo puede solicitar es el empleador. ¿Y en qué casos aplica? Bueno, lo que este beneficio va a aplicar hoy ya para tres sectores. Primer sector, que son todas aquellas empresas que están afiliadas al régimen de aportaciones privadas RAP, el sector de la maquila y también el sector turismo, que ya les voy a dar algunas consideraciones al respecto. El pago que se establece según esta aportación es muy importante que lo tengamos claro. Es una aportación que es equivalente a 6.000 lempiras, que equivale cómo se va a pagar esos 6.000 lempiras. En este caso, aquellas empresas que están afiliadas al régimen de aportaciones privadas RAP, lo que permite es de que la empresa haga un pago de 2.000 lempiras, el gobierno 1.000 lempiras y el trabajador podrá acceder a los fondos que tienen las distintas cuentas en el régimen de aportaciones privadas RAP de hasta 3.000 lempiras. ¿Cuánto tiempo dura esta aportación solidaria? Ese es el otro elemento importante. Puede llegar a durar hasta 3 meses. Una de las preguntas más frecuentes, y de repente me voy a adelantar, es, ¿puede una empresa que de repente no tenga la capacidad de pagar los 3 meses a todos sus empleados, pero sí puede pagar 1 o 2 meses a adherirse a lo que es este programa? Y la respuesta es sí, sí puede, ¿no? Porque al final, en el mismo escrito que se ha creado, la empresa establece cuánto es lo que puede y lo hace a través de una declaración jurada, cuánto es lo que puede y no puede pagar. Así que tiene un tope, pero no tiene un mínimo. Es decir, el mínimo será la capacidad de la empresa. El máximo son los 3 meses de los cuales les estaba hablando y que la misma ley establece, ¿no? De que eso va a ser pactado con el gobierno. ¿Qué ocurre con los otros sectores, como el sector de la maquila, el sector, ¿verdad?, del turismo que no está afiliado al RAP? Pues estos sectores, a través de lo que son sus organizaciones representativas, como ser en este caso la Asociación Hondureña de Maquiladores, la Cámara Nacional de Turismo, pues hacen un convenio con la Secretaría de Trabajo a través del programa Con Chamba Vivir Mejor, y dentro de ese acuerdo lo que se ha pactado es de que la empresa dé un aporte equivalente a 2.500 lempiras y el gobierno un aporte equivalente a 3.500 lempiras. Puede existir una situación muy particular con lo que son las empresas afiliadas a turismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las empresas que están afiliadas al turismo y que de repente son miembros del RAP? Bueno, puede ser de que como el máximo que les mencionaba, ya les mencioné de que en el caso de turismo, por la afectación que va a tener, se estableció en este decreto recién aprobado de que en el sector turismo se puede llegar a tener una suspensión de hasta 180 días, es decir, 6 meses. Les mencioné también de que esta aportación solidaria solamente puede ser de 3 meses. Sin embargo, para el caso específico del sector turismo, se da la siguiente condición. Si yo soy una empresa de turismo afiliada al régimen de aportaciones privadas RAP y me sometí a este programa, pues puedo durante los primeros 3 meses pagar a través del aporte que ya les expliqué, RAP, empresa, gobierno, y una vez finalizados esos 3 meses, los 3 meses que me restan de la suspensión, puedo inscribirme en el otro régimen, que es gobierno ¿cómo se llama? Y empresa, en donde el gobierno paga 3.500 y la empresa paga 2.500 lempiras. De esa manera, pues hacen el ajuste a los 180 días que ha permitido el gobierno que se puedan hacer las suspensiones de los contratos de trabajo en lo que es el sector turismo.
Para esta aportación solidaria también tiene un procedimiento específico, es parte de las medidas, ¿no?, que se han creado, y lo explico así también muy rápido. Ya les hablé de la suspensión. Una vez que yo ya notifiqué la suspensión al trabajador y me quiero acoger a este beneficio como empresa de aportación solidaria para ayudar al trabajador, lo que debo de hacer es presentar un escrito. Ya el escrito ya existe un formato, ¿verdad?, Proforma, que está en la página tanto de la Secretaría de Trabajo, como también los invito a que visiten la página de COEP, www.coep.com, pleca COVID-19, donde pueden encontrar esta presentación, e incluso van a poder encontrar muchísima otra información de su interés, todos los comunicados que ha emitido el gobierno, que han emitido los distintos sectores, estudios relacionados con este tema del COVID para la continuidad de las empresas, que son muy importantes. Toda esa información la pueden encontrar ahí. Ese formato existe, y lo que hacen entonces es llenarlo, se presenta ante la Secretaría de Trabajo. Una vez que se presenta, pues obviamente en el escrito mismo se hace una declaración bajo juramento de que la empresa se compromete a pagar. Eso es muy importante y pónganle mucho ojo. ¿Qué pasa si de repente quiero someterme, pero no tengo dinero, pero quiero ayudar al trabajador, y hablé con el trabajador para que yo no le pague y que reciba en vez de 6,000, 4,000? Ojo con eso, porque si usted se somete a esto y posteriormente tiene, les decía, que cumplir con el procedimiento de suspensión presentando el escrito, usted tiene que acompañar el comprobante de pago que le hizo ese empleado. Y si no lo acompaña, se somete, ¿verdad?, o se puede exponer a sanciones de tipo, obviamente, administrativo, que puede implicar el reintegro de todos estos recursos tanto al gobierno como al RAP. Entonces, mucho cuidado con eso, eso es muy importante. Dentro de este escrito, pues eso es lo que contiene, y lo pueden encontrar en las páginas que ya les mencioné. Algunas otras medidas que se han dado en relación con todo el tema, ¿verdad? Y me voy a ir adelantando ya por el tiempo, en relación con lo que es la suspensión de los contratos, es la garantía de la seguridad social. ¿Qué pasa? Les mencionaba yo, la suspensión conlleva el no pago también de lo que son los derechos colaterales del trabajador. Sin embargo, se estableció en el artículo 29 del decreto, ¿verdad?, 33-2020, de que a pesar de ser objeto de suspensión el trabajador, este no pierde del derecho de asistencia a la salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Otro elemento importante, ¿verdad?, era lo que ya les mencionaba en cuanto al diálogo social, y que todos los acuerdos que se den entre empleadores y trabajadores, pues esos acuerdos puedan ser objetos de validación a través de la remisión de los mismos por correo electrónico al correo secretariageneralstss@gmail.com, que ese es el correo que ha habilitado la Secretaría de Trabajo. En el caso del sector turismo, pues durante el tiempo que el trabajador esté en el periodo de suspensión, pues lo que se le permite es también, obviamente, prepararse a través de las nuevas mecánicas que se van a requerir en ese sector a través de lo que es el Instituto Nacional de Formación Profesional. Y se amplía, como les mencionaba, el plazo de suspensión hasta los 180 días únicamente en el sector turismo. Luego, en los demás casos, como les mencionaba, por analogía, la Secretaría de Trabajo está utilizando el plazo máximo de hasta 120 días. Sin embargo, la recomendación del COEP es de que el plazo quede sujeto a una condición, que sea la vigencia de las restricciones de garantías constitucionales, porque eso es lo que motivó la causa mayor. Eso es lo que motivó, ¿verdad? El confinamiento es lo que dio causa a la suspensión de las labores. También se han venido adoptando otras medidas de tipo laboral, pero más que laboral, también de tipo social. Es decir, aquellas empresas que de repente todavía no habían suspendido a los trabajadores, lo que hizo el régimen de aportaciones privadas RAP, y que yo creo que eso hay que hacerlo también en otras instituciones, es de que los aportes del mes de marzo, abril y mayo, pues no se cuenten. Por lo menos en marzo yo creo que ya representa un alivio, sobre todo para las empresas, porque ya eso implicó no hacer el pago de lo que es el porcentaje que hoy llevamos del 4% de reserva laboral, no implicó, ¿verdad?, pues hacer el pago de lo que correspondía al fondo de pensiones del trabajador, a la aportación que le toca al patrono. Entonces, eso ya representa un alivio, una carga menos para la empresa. Ha sido muy importante, creo yo, lo que ha hecho el RAP.
Y de igual manera, yo espero que continúe en el caso de que las empresas no puedan cumplir ya una vez que finalicemos el mes de mayo, y aún yo creo que vamos a estar muchas empresas con estos problemas, que no se puedan cobrar intereses, multas o recargos por los valores no percibidos. Yo creo que esta es una medida que perfectamente se puede llegar a ampliar para el beneficio de las empresas y de esa manera generar mayor liquidez. Y entramos a uno de los aspectos más importantes relacionados con las medidas laborales ante esta situación del COVID-19. Es la seguridad y la salud en el trabajo. En este momento, pues después de este tiempo, ¿no?, de confinamiento, se comienza a hablar de, yo creo que es un tema que tiene que estar dentro de la mesa de discusión, es el tema de la apertura de las empresas, de algunos sectores de manera inteligente, ordenada, segura. Eso es muy importante. Sin embargo, dentro de todo esto nos vamos a encontrar con aspectos muy importantes, que son obligaciones tanto para los empleadores como para los trabajadores. Este tema del COVID, en primer lugar, va a obligar a las empresas a tener que asegurar todas las medidas de prevención y protección para reducir el mínimo de riesgos. Yo les aseguro que van a haber muchas empresas que solicitan financiamiento con el propósito de readecuar lo que son los centros de trabajo a todo lo que es esta nueva normalidad, cómo deben de realizarse las operaciones. Ya comenzamos a ver en los supermercados los separadores, comenzamos a ver, ¿no?, incluso dentro de en esos lugares comunes, como ser los comedores, cómo se comienzan a crear divisiones de plástico a efecto de que si bien puedo estar al lado, pero tengo una barrera que me protege, el uso de todas las mascarillas, guantes y el equipo de protección que debe de brindar la empresa al trabajador. Los empleadores tienen esa responsabilidad también de proporcionar toda la información adecuada sobre lo que es el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Eso es un aspecto muy importante porque es un tema en donde la responsabilidad, si comenzamos a trabajar, yo sé que esto puede llegar incluso a generar un efecto psicológico muy fuerte por el temor que genera, pero el primer responsable de nuestra salud nos convertimos nosotros mismos como trabajadores. Es decir, el primer responsable de hacer el uso adecuado de la mascarilla, de los guantes y de cualquier equipo de protección que se nos suministre por parte del empleador somos nosotros. Y la responsabilidad es con nosotros para no enfermarnos, pero al mismo tiempo también para cuidar a los demás compañeros de trabajo. Un elemento importante, proteger la privacidad de los trabajadores procurar que estos no sean objeto de discriminación por los que ya les comenté. La responsabilidad de los trabajadores, obviamente cualquier obligación del empleador también tiene una obligación por parte del trabajador. Yo, empleador, estoy obligado a suministrarle lo que es todo el equipo de protección y ese trabajador está en la obligación en materia de salud y seguridad en el trabajo de hacer buen uso de lo que son los equipos de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? E incluso esto es algo que yo recomendaría en lo que es el futuro y que esté establecido también, ya cuando volvamos a operar, está establecido dentro del propio código. Este no es un tema con lo cual se puede estar jugando. O sea, hay un trabajador que no está cumpliendo con las medidas de seguridad en relación con este tema y cualquier otra medida de seguridad, es necesario pues ser muy riguroso y eso calificarlo como una falta muy grave. Y esa falta muy grave, incluso de conformidad con nuestra legislación, puede conllevar hasta el despido. Cuando uno va al artículo 112, pues en el literal I ahí se establece de que es una causa de despido sin responsabilidad del empleador la negativa manifiesta y reiterada del trabajador de adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Entonces, este es un tema que hay que comenzarlo a señalar y no creo incluso ni que en la parte reiterativa, ¿no? Es un tema que hay que ser muy rígido desde el inicio, que va a depender muchísimo de un tema de disciplina, tanto del empleador como de los trabajadores. Cualquier trabajador también debe de informar al empleador de cualquier caso de sospecha, bien sea de un compañero que tenga, ¿verdad?, en relación con la enfermedad. Las medidas, y algo muy importante que más que una responsabilidad de los trabajadores, creo que es una disposición común, es que estas medidas de seguridad y el equipo de protección que se brinde no puede tener un costo para el trabajador, sino que los costos, pues obviamente son para las empresas. Son las empresas las que van a tener la obligación de suministrar este equipo. Ya vamos terminando y dentro de esta finalización, pues es necesario hablar
obviamente, de esa nueva normalidad en el mundo del trabajo. Y hablo de nueva normalidad porque tenemos que volver a ella. Es el tema del COVID-19, es algo que vino y que va a estar aquí incluso por los próximos años. Posiblemente sea una enfermedad que perdure y que no encontremos todavía hasta en un, digamos, tiempo mediano o corto, más de 6 meses, un año, una vacuna contra ella. Pero durante ese tiempo va a ser responsabilidad de nosotros el poder cuidarnos y poder cuidar también a lo que son los colaboradores, clientes y otros actores que tienen un juego fundamental en el mundo del trabajo. Y por eso ya no estoy hablando solo de la empresa, hablo del mundo del trabajo, porque al final va a ser, si bien no es mi responsabilidad darle mascarilla, guantes, etcétera, equipo de protección al proveedor porque es miembro de otra empresa, pero sí va a ser mi responsabilidad el aceptar cómo ese proveedor me presta un servicio o cómo llega ese cliente en relación con los servicios que yo presto. Y lo pongo de esta manera, en este momento que hoy están operando los bancos, pues no se permite el ingreso de cualquier persona si no hace uso de la mascarilla. A eso es a lo que me refiero con la nueva normalidad en el mundo del trabajo. Es decir, tenemos que ser muy exigentes, no solo con los colaboradores, sino también con proveedores, clientes y cualquier otro agente que se dé en esa relación. Para ello es necesario de que vayamos preparando esos centros de trabajo, y para prepararlos el primer paso es calificar o categorizar en realidad el nivel de riesgo en el que nos encontramos. Que ese riesgo puede ser muy alto, alto, medio y bajo. Esto en relación también con normativa internacional. Muy alto pueden ser centros en donde hay una exposición, como los aeropuertos, como los hospitales. Un nivel alto puede llegar a ser incluso los centros comerciales. Un nivel medio pueden llegar a ser la agricultura, y un nivel bajo pues es donde no hay mayor contacto, oficinas en donde hay una o dos personas, ¿no? Eso es. Ya una vez que yo tengo esta categoría, es necesario de que, además de haber hecho esa categorización, pueda identificar, aunque esté en un nivel bajo, yo tengo que identificar cuál es mi riesgo dentro de ese nivel bajo como comercio o como empresa. Y para poderlo hacer es necesario que yo establezca un perfil de riesgo en lo que es el entorno del centro de trabajo, y para eso ya estamos trabajando como COEP junto con la OIT en herramientas para facilitarles a ustedes una autoevaluación que van a ir orientadas desde si cumplen con las medidas de protección, si el trabajador está acatándolas, si los proveedores, etcétera. Esto es muy importante. En base a eso, establecer protocolos de bioseguridad, pero lo más importante es no solo contar con el protocolo de bioseguridad, sino que con todo este entorno que ya hice, con el protocolo que ya tengo, yo pueda crear un plan de aplicación y de continuidad de operación. ¿Por qué hablo de continuidad? Porque al final, si un centro de trabajo no tiene todas estas medidas, lo que se vuelve es en un peligro inminente. Y obviamente, al ser un peligro inminente, corre el riesgo de que sea cerrado. Entonces, este plan, perdón, de aplicación del protocolo y del entorno del trabajo requiere ser examinado y actualizado de manera continua. Para eso es que nosotros vamos a crear como COEP estas herramientas que estamos seguros que serán de su total utilidad. Y obviamente, frente a esto también nos encontramos a una nueva normalidad con la tecnología. Les comenzaba diciendo de que hace 3, 4 meses yo creo que nadie pensaba de que el 100% de trabajadores iban a estar teletrabajando. Eso va a formar parte también de esas nuevas medidas y políticas que tienen que adoptar las empresas. Obviamente, una de las mejores medidas en materia de salud en el trabajo será el tema del distanciamiento social. Por lo tanto, es necesario que desde ya vayamos pensando cuál es el personal que puede tener o puede prestar servicios a través de teletrabajo, e ir creando políticas de teletrabajo que también vamos a estar publicando en las páginas de COEP y anunciando, ¿verdad? Para que las empresas puedan adherirse, y también, más allá de estas políticas de teletrabajo, también tratar de promover una ley de teletrabajo que tenga el equilibrio, ¿verdad? Entre lo que son el trabajo que presta el empleado, el trabajador, con lo que paga el empleador, ¿no? Y que pueda tener ese equilibrio, la flexibilidad también, las horas de descanso que son necesarias. Y la formación profesional, y nuevamente me disculpo por el error ahí en la B en vez de la N, en el desarrollo de competencias tecnológicas. No debemos de ver este momento en el que estamos hoy con suspensiones de labores como un momento en donde no hay que hacer nada.
es necesario prepararnos para ese futuro que hoy ya es un presente. Es necesario de que podamos generar nuevas competencias en materia tecnológica que nos permitan incorporarnos a ese mundo del trabajo. Y voy a cerrar ya con esta frase. No debemos de ver, ¿no?, a la tecnología como una barrera en el mundo del trabajo. Hoy se constituye en una oportunidad, pero debemos prepararnos. Esto no es algo que nos va a dejar sin empleo. O sea, nos puede costar, pero si nos preparamos, seguramente nos vamos a incorporar nuevamente en ese mundo o en esa nueva normalidad. Así que esa ha sido la presentación. Creo que sí me pasé un poco de tiempo, pero quedo abierto para cualquier pregunta que puedan tener. De igual manera, si quieren enviarlos por correo electrónico, gerencia.asesorialegal@coep.com, pueden visitar las páginas de COEP. En el caso particular mío, pues mi Twitter, @gsolorzano, HN, ¿verdad? También en donde publico de vez en cuando información relevante sobre este tipo de temas. Así que, David, esa ha sido la presentación. Te agradezco mucho y quedo abierto para cualquier pregunta que puedan tener ahora. Excelente. Bueno, le cuento, abogado, que tenemos 39 preguntas en cola. Vamos a tratar de filtrarlas lo mejor posible para intentar poder responder a toda la audiencia que nos ha estado sintonizando y pues sabemos que este es un tema importante para muchísimas empresas. Vamos a empezar con la más votada y les recuerdo por favor a la audiencia que voten las preguntas que ya están. Si se parecen a las que ustedes piensan hacer, por favor voten esas preguntas para responderla con mayor prioridad. Y pues tenemos 30 minutos para responder a estas preguntas. Así que, abogado, ser lo más puntual posible para poder evacuar las máximas que podamos, las máximas preguntas. Y bueno, esperamos poderles a todos poder contestar. La primera pregunta más votada nos viene de Jenny Fajardo y nos dice, ¿se puede bajar el salario del personal, abogado? Nuevamente, aquí son una serie de consideraciones. Si se fijan, cuando hablé de la revisión del contrato de trabajo, dije de que se podía revisar las cláusulas económicas o onerosas de los contratos siempre y cuando se pueda hacer. ¿Qué casos no se puede hacer? En los casos que no se puede hacer es, por ejemplo, en el tema de salario mínimo, porque por ley cualquier trabajador debe de ganar un salario mínimo. Lo que podría revisar en esos casos de que el trabajador no esté operando o para entrar a una nueva normalidad, pero no comienza a funcionar al 100% y tengo 100 trabajadores, es tal vez reducir las jornadas de trabajo para permitir a esos 100 trabajadores tener algún nivel de ingreso. Son cosas distintas. No estoy reduciendo el salario, le estoy pagando igual. Lo que estoy haciendo es que en vez de trabajar 8 horas, trabajan 4. Entonces, es un tema en donde si es salario mínimo, se podría dar. Ahora, con las personas que pueden llegar a tener salarios altos, sí se puede llegar a hacer este tipo de revisiones y lo permite la ley. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Vamos a la siguiente más votada y es de Amelia Sánchez. Nos dice, ¿cómo se había afectado el 14º y 13º salario si hay un acuerdo de rebaja del salario temporal? Abogado. Sí, el 13º y el 14º mes de salario se saca en promedio de lo que se ganó en los últimos 12 meses. Yo hablé mucho del tema del diálogo social, hablé mucho de los acuerdos. Si de repente nosotros podemos pactar una rebaja, y lo voy a decir así para ser también bastante amplio, podemos pactar la revisión de un contrato y dentro de esa revisión yo reduzco el salario de un empleado, pero puedo llegar a establecer de que el 13º y el 14º se me va a pagar conforme lo que ganaba anteriormente. Digamos que un trabajador que ganaba 50,000 empiras, hicimos una reducción a 45,000. Puedo llegar a pactar de que el 13º y 14º lo reciba en la proporción de como cuando ganaba 50,000 empiras. A eso es a lo que me refiero. Ese es diálogo social y eso es a lo que las partes pueden llegar. Así que si no lo hacen, obviamente tendría que ser en base a la proporción del nuevo salario y sacar el promedio de lo que ganó en los últimos 12 meses. Ok, gracias por la respuesta, abogado. La siguiente pregunta más votada nos viene de Claudia y nos dice, Claudia, para hacer suspensiones de contratos de trabajo en este tiempo, ¿tengo que someterme al que indique el gobierno y tener que pagarle los 2,000 empiras o puedo acogerme a otro ítem del artículo número 100? Abogado. No, se tiene, obviamente la causa que ha promovido todo esto es la numeral 2, la fuerza mayor. Posiblemente hayan sobrevenido otras formas, ¿verdad? Otras circunstancias de que no tiene capacidad económica. El problema, Claudia, aquí es de que si usted hace eso, usted tiene que darle un preaviso al trabajador de 30 días y previo incluso a darle ese preaviso necesita autorización de la Secretaría de Trabajo.
En cambio, con la causa de fuerza mayor, por ser un hecho que no se pudo prever, porque nadie, yo creo que todos el día 15 salimos, el que era un lunes, y no nos imaginábamos que el 16 íbamos a empezar un confinamiento que iba a durar tanto tiempo. Entonces, la fuerza mayor, como no se puede prever, únicamente se le notifica al trabajador. Entonces, son procedimientos distintos, así que mucho ojo con eso, porque si hacen bajo cualquier otra causal, el procedimiento requiere autorización y además de autorización, un preaviso al trabajador. Excelente, gracias abogado por la respuesta. Esperamos, Claudia, haber respondido de manera adecuada. Nos dice Katia Pastor, la reducción de salarios considerados onerosos, así como otras condiciones de bonos, ¿bajo qué esquemas se deben hacer o se hacen? ¿Se liquidan beneficios sociales antes de ese momento? ¿Y cómo queda el nuevo cálculo de beneficios con el nuevo salario? Abogado. Nuevamente, no es necesario hacer la liquidación. Lo que se puede dejar es justamente eso establecido. Yo no quiero tampoco afectar la antigüedad del trabajador y ese es un buen punto el que señala la ingeniera Kat. Yo no quiero afectar la antigüedad del trabajador. Entonces yo puedo dejar salvadas todas esas prebendas de antigüedad y de cálculos con el promedio que se tenía al momento que se hace la revisión. Vuelvo y coloco el mismo ejemplo. Si yo tenía 50,000 lempiras, únicamente la reducción es en relación con lo que yo gano todos los meses. Pero cualquier liquidación o pago que me haga el empleador será con el promedio que tenía antes de esa revisión. Esos son elementos muy importantes y qué bueno que lo resalta Katia, porque son cosas que tienen que quedar escritas. Cuando hablamos de la revisión del contrato, es decir, ir viendo cada una de las cláusulas salariales, económicas, etcétera, y ahí se pueden hacer a través incluso de adendas al propio contrato de trabajo, que pueden ser adendas temporales con una vigencia temporal. Repito, esto se puede dar de manera excepcional porque estamos ante situaciones en donde ha devenido una grave alteración a la economía nacional. Entonces, ese sería más o menos el mecanismo de hacerlo. Excelente, gracias abogado por la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta de parte de Roberto y nos dice, sobre las suspensiones, ¿estas deben comunicarse en este momento a la Secretaría del Trabajo o hasta que dicha institución retome actividades? Abogado. La obligación de notificar la suspensión en este momento es al trabajador, conforme traté de explicárselos, y la obligación de presentarlo ante la Secretaría de Trabajo es hasta cuando ésta vuelva a sus labores, que hay que presentarlo otra vez a través de un escrito, por medio de un apoderado legal, ¿no? Y con toda la documentación de respaldo que ya les mencioné, que son las notificaciones de suspensión a los trabajadores y la evidencia de que el trabajador lo recibe. Excelente, gracias abogado por la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice Lesbia. Si se suspende a los colaboradores, ¿se debe dar de baja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social o seguiría igual la planilla del seguro, solo que sin hacer las deducciones a los colaboradores? Abogado. Ok, se debe dar de baja en todo lo que se paga colateralmente. Recordemos de que estos son pagos relacionados al salario y por lo tanto si el trabajador se suspenden todas las obligaciones que tiene el empleador en relación con eso. Y por esa misma razón es que en el artículo 29 del decreto 33-2020 se estableció justamente de que durante el periodo que dure la suspensión, el trabajador no pierde el derecho de atención a la salud. Les leo el artículo 99 nada más para quedar claros. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos en cuanto al reintegro y continuidad en el trabajo, ¿verdad? Pero la suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o parte de ellos. Entonces, lo que implica esto es no pago de salario y al no tener no pago de salario también implica la suspensión de los colaterales. Ok, excelente. Gracias, abogado, por la respuesta. Vamos a la siguiente y nos viene de Gilsi Villalobos. Nos dice, abogado, con la segunda suspensión que tenga que reincorporar a los trabajadores y darles el preaviso de 30 días, ¿qué pasa si los reincorporo, pero no tengo los medios para pagarles ese mes de preaviso? Sí, ahí ya sería una obligación que adquiriría la empresa justamente, porque eso es un mandato que está establecido en el artículo 102, si mal no recuerdo, del Código del Trabajo, que se establece que en ese tipo de casos, numeral 1, 3, 4, 5 y 6, pues el empleador está en la obligación de dar un preaviso de 30 días y en el caso de no poderlo cumplir, pues tendrá que indemnizar al trabajador con esos 30 días.
entiendo de que si no puede pagarlo, pues obviamente eso se constituye en una obligación a pagar del empleador al trabajador. Ok, gracias, abogado. Vamos a la siguiente pregunta. Les recuerdo a la audiencia, por favor, de votar las preguntas para evitar aquellas que puedan ser duplicadas y tratar de evacuar la mayor cantidad de preguntas posible. La siguiente nos viene de Merlin Figueroa y nos dice, cuando envío notificación ante el IS de los empleados que actualmente están con suspensión laboral, del IS me piden la aceptación de la Secretaría. ¿Qué debo hacer en este caso? Y efectivamente se está teniendo ese problema y es una plática que tenemos pendiente a la brevedad del caso, ¿verdad? Con los representantes del Seguro Social, porque es ilógico y yo creo que hasta el mismo ministro del Trabajo, secretario de Estado en los despachos de trabajo, don Carlos Madero, ha expresado en diversas ocasiones de que la autorización, que no es ni autorización, es comprobación nada más de un hecho que ya es notorio, simplemente comprobación de las formalidades se hará hasta que se vuelvan a reanudar las labores. Y luego lo otro es que en ese mismo decreto 33-2020 se declaran inhábiles todos los días. Y eso se manifiesta en dos artículos, creo que es el artículo número 5 y en el artículo número 28, para que lo puedan tener ahí en cuenta. Entonces, no puedo llegar a hacer cobros incluso sobre días que son inhábiles. Y obviamente esto imposibilita también que la Secretaría me pueda dar una constancia de que ya está la suspensión autorizada. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Vamos a la siguiente pregunta. Les recuerdo, por favor, a la audiencia de votar las preguntas. Nos dice Claudia nuevamente en otra pregunta. ¿Qué es lo que vale legalmente? ¿Lo que dice la ley laboral o las medidas nuevas que el gobierno indica? Abogado. Ahí tendríamos que ser más específicos. No sé en qué ha encontrado contradicción, Claudia, porque Sí, son cosas distintas. O sea, al final las nuevas medidas también se vuelven normas laborales, porque ya están promulgadas como una ley. Pero si ella ha encontrado contradicción en algo, tal vez si somos más específicos para poderle ayudar con la respuesta. excelente. Hay varias, de hecho, yo he visto varias también contradicciones, pero sin embargo, vamos a hacer de buena fe, vamos a actuar de buena fe y vamos a asumir de que no se va a dar ningún tipo de controversia en relación con eso. Pero si Claudia me especifica, con mucho gusto le ayudo con la respuesta. Excelente. Claudia, por favor, en su pregunta, abonde un poquito más mientras pasamos a la siguiente para dar chance para responderla idóneamente. Nos dice Leslie, en caso de suspensión laboral, ¿el empleado suspendido puede buscar trabajo en otra empresa mientras esté suspendido? Abogado. Ese es un fenómeno que se va a comenzar a dar. Es muy posible que todos aquellos empleados que se hayan suspendido, después de que termina la causa que motivó la suspensión o se agota el plazo que le señaló el empleador, el trabajador va a tener, conforme al artículo 103, 30 días para reintegrarse a trabajar. Si no se reintegra a trabajar en esos 30 días, pues la relación de trabajo finaliza sin ningún tipo de responsabilidad para el patrón. Y es muy posible, obviamente, cualquier persona, ¿no? Para asegurar los medios de subsistencia va a buscar nuevas oportunidades de empleo y eso es muy posible que se comience a dar, ¿no? Esa migración de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo en una empresa distinta. Entonces, eso es algo que puede llegar a ocurrir. Si lo puede hacer el trabajador, pues al final el derecho al trabajo es un es una garantía constitucional establecida en nuestra Carta Magna, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a ocuparse en lo que libremente elija. Excelente. Gracias por la respuesta, abogado. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice Dina Orellana. ¿Los días de ausencia durante la cuarentena pueden ser deducidos de las vacaciones, abogado? ¿Ausencia en qué sentido? Es decir, se pueden dar varias situaciones de ausentismo. Por ejemplo, vamos a tener ausentismo de aquellas personas que tienen algún nivel de riesgo. Eh, por ejemplo, las personas con una edad superior a los 60 años, personas con enfermedades, ¿verdad? Cardiorrespiratorias, diabetes, etcétera. Todo este tipo de personas pueden llegar a tener un nivel de ausentismo por el temor a exponerse a esto. En este caso, pues lo que tienen que buscar la empresa y los trabajadores, como les decía, es tratar de buscar medidas alternativas para no entrar en un conflicto laboral. Porque al final el COVID-19, incluso la propia OIT lo ha señalado,
Esto no, si yo lo contraigo en mi casa, no lo puedo ver como un riesgo profesional. Sin embargo, si yo voy al trabajo y donde me contagié fue en el trabajo, obviamente sí había una exposición y eso se convierte en un riesgo de trabajo. Así que esos niveles de ausentismo va a haber que determinarlos, pero si recordemos, la norma es muy clara. Si la persona no tenía ningún tipo de justificación para faltar, ninguna, o sea, es decir, no tenía ni enfermedad, ni tenía, ¿verdad? Ni por edad, ni nada, es más, soy una persona muy sana, hago ejercicio, etcétera. Simplemente es que no quiero ir, pues ya la sanción tendrá que ser conforme los reglamentos internos de trabajo y conforme el código del trabajo, ¿verdad? Para las causas de despido. Excelente. Nos ahonda un poco más Dina y nos dice, si la empresa acata las medidas establecidas debido al confinamiento, en el caso de personal que no pueda laborar desde casa, el empleado, por lo tanto, el empleado no estaría laborando. En este caso, abogado, ¿qué En compete? este caso, pues para eso son las medidas que les comentaba. En este caso, pues lo que procede por ley es la suspensión de trabajo. Si el empleador, si el trabajador no puede prestar ningún servicio a través de medios tecnológicos, pues lo que procedería es la suspensión del contrato de trabajo. Sin embargo, pueden llegar a tener alternativas. Entre esas alternativas puede ser la reducción del salario, ¿verdad? Como les mencionaba, revisar el contrato. Es más, se deja establecido de que prácticamente eso se vuelve un apoyo de la empresa al trabajador. Se puede llegar incluso a conceder una licencia y dejarlo así como una licencia con goce de salario o con la mitad del salario. Se puede llegar, en vez de suspenderlo, llegar a acuerdos, que aunque no lo crean, ¿verdad? Y yo recuerdo allá el 16 de marzo cómo nos llovió todo el mundo cuando dijimos el tema de las vacaciones, porque nadie se imaginaba lo que íbamos a llegar. A través de acuerdos se puede llegar, ¿verdad?, al goce de las vacaciones. Y ojo, que nosotros como COEP siempre manifestamos que esto se puede dar cuando la persona tiene el derecho ganado a vacaciones. Es decir, que tengo pendientes días de vacaciones por gozar, pero no puedo actuar en relación con lo que puedo llegar a ganar, ¿no? O con los días de vacaciones que todavía no forman parte de mi derecho. Hay que buscar y hay que ser creativos, diálogo, si, ¿cómo se llama? Si lo que procede es la suspensión en estos casos, ¿verdad? Porque la empresa ya no le puede pagar, pues ver de qué manera entonces se le puede llegar a hacer un adelanto del 13º, del 14º, del anticipo, para que la persona tampoco se quede sin ingresos, que esa es la principal preocupación de la gente en este momento. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Vamos, eh, creo que ya nos ahondó un poco más Claudia sobre lo que era lo que legalmente valía. Y ella dice que exactamente quiere saber si las nuevas medidas pueden sustituir o modificar una ley laboral del Código Laboral. Abogado. Mire, aquí yo voy a hacer referencia a dos casos específicos, por lo menos que yo he visto, en donde puede existir cierto nivel de o lagunas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la suspensión una vez que se presenta la solicitud, pues obviamente en el decreto 33-2020 se establece de que si yo me acogí a ese beneficio de aportación solidaria como empresa para favorecer en realidad a los trabajadores, se me vuelve una obligación el presentar a la solicitud el pago que acredita la aportación solidaria. Ahí en esa parte lo que me preocupa en ese artículo 28, párrafo final, es que se deje que en caso de que se declare sin lugar la solicitud, pues el empleador tiene que pagar, además de los salarios, devolver el dinero del RAP, devolver el dinero del gobierno. No se dejó ahí una salida, ¿verdad?, en relación con lo que ya recibió ese trabajador, de que en ese caso en específico esto se considere como un abono al salario del trabajador. Luego el otro tema es lo de los 180 días. Obviamente se hizo una redacción ahí eh, que amplía los plazos que ya están. Pero para que esto no pueda llegar a tener validez, Claudia, tiene que haber alguien que manifieste su oposición y que lo haga a través de los tribunales de justicia, bien sea a través de un recurso de inconstitucionalidad, en este caso, o la acción de amparo, ¿verdad?, porque le vulnera algún derecho de tipo constitucional. Pero así como están redactadas las dos normas, no veo mayor contradicción entre una y la otra. Es decir, al final, en el derecho siempre y sobre todo en el derecho laboral se va a aplicar la norma que más favorezca al trabajador. Excelente, gracias abogado por la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta de parte de Teresa Valle y nos dice,
¿Dónde podemos encontrar el sustento jurídico que dice que puedo revisar el salario de una persona y bajarle el salario, abogado? Otra vez, artículo 9 del Código del Trabajo habla y establece la revisión de los contratos de trabajo. La revisión de los contratos de trabajo, pues obviamente el contrato tiene diversas cláusulas y dentro de esas cláusulas, pues están las cláusulas económicas. Seguramente van a salir muchos colegas, ¿verdad?, en materia laboral diciendo, bueno, que no se pueden llegar a disminuir las condiciones de trabajo que ya se tienen. Por eso he sido bastante claro de que son medidas de carácter transitorio, temporal, en lo que pasamos a lo que es una nueva etapa en donde recuperemos lo que teníamos antes del COVID-19. Son medidas que requieren de mucha flexibilidad de las partes, trabajadores y empleadores. ¿Por qué? Vuelvo, porque de repente si yo soy el empresario, dentro de mi nuevo esquema, me resulta más fácil, más bien, liquidar al personal y volver a establecer una nueva estructura salarial para reducir los costos mes a mes. Sin embargo, eso lo puedo hacer incluso con la misma gente que ya está a través del mecanismo de la revisión del contrato de trabajo. Y ese mecanismo también se traslada, les decía, en el artículo 71 en aquellas empresas que tienen contratos colectivos para que incluso las cláusulas económicas en los contratos colectivos puedan ser objeto de revisión. Excelente, gracias abogado por la respuesta. Vamos a la siguiente y es un espectador anónimo que, abogado, si puede por favor repasar el procedimiento correcto de suspensión a los colaboradores. Muy rápido, entonces. El procedimiento correcto de suspensión es el siguiente. En primer lugar, paso 1, notificar al trabajador de la suspensión. En esa notificación se tiene que establecer con claridad el periodo de efectividad de la suspensión, el plazo en el que vence, los fundamentos legales y la causa que le ha motivado a usted a suspender. Eso es muy importante. La notificación se puede hacer por medios electrónicos, correo electrónico o a través de WhatsApp. Posiblemente vamos a encontrar dificultades incluso hasta para notificar por esos mecanismos. Entonces, mi recomendación en ese caso es dejar constancia de que no se le pudo ubicar ni a través de medios tecnológicos y que era imposible también asistir, pero que se cuenta con la notificación y eso, de ser posible, hacerlo frente a testigos, incluso para dar fe notarial frente a un notario. O sea, hay que buscar los mecanismos para que quede la constancia de evidencia de que se intentó hacer. En segundo paso, ya hecha la notificación, hay que esperar a que la Secretaría de Trabajo reanude las labores y una vez que reanude las labores se cuentan con 3 días hábiles conforme al artículo 101 del Código del Trabajo para presentar la solicitud por medio de apoderado legal ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Y posterior a eso, si lo he hecho de esa manera, pues esperar a que la resolución sea favorable. Ese sería un poco así resumido el procedimiento. Ok, aquí alguien más ahondó un poco y dice, ¿pero se puede hacer parcial esta suspensión? Sí, claro. Como les mencionaba, posiblemente hayan empresas de que en este momento estén operando. Y puedo poner, por ejemplo, digamos, en el sector agroalimentario, yo puedo tener alguna finca de pollos que esté trabajando, que esté produciendo, pero obviamente al estar cerrada, no estar completa la cadena alimenticia funcionando, la demanda disminuyó. Entonces eso me obliga a mí a no producir tanto y al no producir tanto lo que me obliga es a suspender personal. Y esa suspensión ya no sería total, sino que sería parcial y los efectos es por la misma causa, es el confinamiento. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Vamos a la siguiente pregunta. Les recuerdo, por favor, de votar aquellas que les interesa, respondamos con mayor prioridad. Nos quedan todavía aproximadamente 10 minutos de respuestas, preguntas y respuestas, así que por favor, voten las que encuentran y quieran que respondamos con más prioridad. Nos comenta Valladares, sobre los días feriados ya vimos los casos de Semana Santa y el 1 de mayo. En caso que se vaya dando la nueva normalidad, ¿cómo quedarían los feriados del 15 de septiembre, Semana Morazánica, Navidad y Año Nuevo? Abogado. Bueno, ya ahorita yo creo que hemos visto de que si bien hemos estado muchos trabajando en estos días de feriado, pero volviendo a esa nueva normalidad, pues son días feriados. Nuestra legislación los contempla como tales y por lo tanto, si una persona trabaja un 15 de septiembre, ¿no? El pago tiene que ser al duplo, es decir, además del salario, recibir un pago
al duplo de lo que ordinariamente gana. Si se trabaja, ¿verdad?, lo que es la semana morazánica, pues de igual manera, porque ya son feriados establecidos dentro de nuestro código, que hay que respetarlos. Y de igual manera, si se trabaja, hay que respetar lo que se dice en el artículo 340 sobre el pago de los días feriados o días de descanso. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Nos dice Luis Fernando Lemus, en el caso de empleados con ingresos por comisiones sobre ventas, ¿es posible revisar estos porcentajes para cambiarlos en lo sucesivo, siendo todos estos empleados permanentes? Sí, es posible, ¿no? Es decir, de repente puede ser dependiendo todo el volumen de venta o las políticas de comisiones que se tengan. Si digamos un empleado que gana el 1% por cada millón de lempiras que vende, ¿no? O por cada 100,000, no lo sé. Es posible que ese porcentaje pueda ser también objeto de revisión si lo que se quiere es reducir. Todo esto va a depender también, Lemus, de las ventas, cómo se mantengan las ventas. Obviamente, al reducirse la venta, yo le puedo mantener el porcentaje de comisión, pero lo que se le van a venir abajo porque no está vendiendo lo mismo. Va a haber que buscar mecanismos. Posiblemente también este esquema de venta ya no vaya a ser como el de antes, sino que sea un esquema, ¿verdad?, bastante a través de la virtualidad, mecanismos telemáticos que puedan ayudar a facilitar este tema de venta. Así que hay que verlo desde varias perspectivas, pero sí se puede. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Nos dice Ivonne, ¿cómo notificamos al Infob y RAP que no estamos laborando y que hay suspensión laboral de nuestros colaboradores? Hay que entrar a las páginas de cada una de estas instituciones. En el caso del RAP, como les decía, pues no es necesario porque ellos han suspendido el pago de los aportes. En el caso del Infob, pues hay que hacer una nota dirigida y ver los correos electrónicos que ellos han puesto a disposición en la página web del Infob. Y de igual manera, en el caso del Seguro Social, incluso ellos sí han puesto a disposición varios correos electrónicos en donde se puede hacer llegar esta información. Están en las páginas web de ellos. Ahonda también María Ramos, perdón, y nos pregunta, y en esta misma pregunta de Ivonne, y nos dice, ¿qué pasa si no me han dado el aviso de suspensión? ¿Mi empleador debería de pagar mi sueldo? El tema por eso la importancia de la notificación, porque la situación que menciona María es un supuesto en donde el trabajador no puede desconocer cuál es su estatus laboral. No puede ser que desde el 16 de marzo se hayan suspendido las labores y el trabajador no sepa bajo cuál situación se encuentra. Si todavía es sujeto de pago, ¿verdad? A pesar de que ha ocurrido un mes y medio, pero tal vez con la esperanza de que le paguen el próximo 15, o definitivamente no. Por eso, así como dentro de las empresas se exige seguridad jurídica, también las empresas tienen que brindar esa certeza jurídica a sus trabajadores. Por eso la importancia de que se le pueda notificar al empleado su condición de trabajo en ese momento. Si está suspendido, si se le va a pagar aunque no esté trabajando, si tiene que hacer teletrabajo, si va a hacer teletrabajo a medias, si se van a compensar, digamos, los días de vacaciones que ya haya ganado, si vamos a hacer algún acuerdo sobre lo que es el tema de los feriados. Todo esto el trabajador tiene que estar consciente. Si no hay ningún tipo de comunicación de la empresa con el trabajador, el responsable es la misma empresa, porque eso incluso es un principio. Eso está como cuando en el artículo 30 del código se establece, ¿no?, de que la responsabilidad de la existencia del contrato de trabajo es del empleador y no del trabajador. Ese tipo de cosas relacionadas, pues siempre van a caer en la culpa del patrono y no del trabajador. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Vamos a la siguiente pregunta más votada y esta es de parte de Gabriela López. Nos dice, ¿el periodo de 120 días de suspensión de trabajo se cuenta en antigüedad laboral en un futuro? Sí, no interrumpen la continuidad en la prestación de los servicios, y eso lo señala el artículo 99. Ok, excelente. Gracias. Vamos con la siguiente de Katy. Nos dice, ¿la suspensión de los contratos de trabajo puede ser retroactiva? Es decir, a partir de la fecha del PCM 021-2020, aunque se hayan solicitado al Ministerio de Trabajo y se notifica al empleado con posterioridad a esa fecha. Abogados. Vuelvo otra vez al mismo punto, es el tema de la certeza. Puede ser de que al momento de que se presente la solicitud, la Secretaría sea del criterio que la efectividad será a partir de que se le notificó al trabajador y que, estoy suponiendo, ¿no?,
y que la empresa deberá de pagarle el tiempo, ¿verdad?, anterior a que se le notificó al empleado. Esto puede ser de muchas situaciones, porque también les mencionaba y que puede ser de que yo nunca pude ubicar al empleado, ¿no? Por eso les decía, el derecho laboral requiere de mucha prueba y es necesario de que nosotros creemos esas pruebas. Si yo no lo pude notificar al trabajador, es necesario que deje evidencia, bien sea porque levanté una declaración jurada frente a testigos de que lo intenté, pero que no tuve acceso al trabajador. No recomendaría, Katia, hacer ese tipo de notificaciones por los riesgos que le estoy mencionando. No recomendaría hacerlo de manera retroactiva. Por lo que ya les mencioné, ¿no? O sea, creo que puede haber algún riesgo ahí de que la Secretaría de Trabajo les diga de que la efectividad es a partir de tal fecha y derivado de eso, que es una mera formalidad, incluso hasta les declare sin lugar la solicitud. Pero habrá que esperar. Vuelvo. Nuestra legislación, como partía al inicio de la presentación, si bien establece algunos mecanismos, yo creo que en 1959 nadie se imaginaba una situación como esta. Entonces hay muchos vacíos dentro de la ley, sobre todo para esta causa de suspensión en específico. Hay muchísimos vacíos. Excelente, gracias por la respuesta, abogado. Nos dice Gabriela que si nuevamente puede repetir la dirección en la que va a estar la presentación. Yo ya me adelanto un poco, abogado, le digo, Gabriela, si usted está en el canal de negocios en Slack, por favor, ahí la vamos a publicar también. Sin embargo, abogado, usted decía que en la página de COEP iba a estar en una dirección Y específica. ¿La puede la repetir, vamos por a favor? arreglar las palabritas ahí que están mal escritas y la vamos a subir, ¿verdad? Bajo este formato del webinar que se hizo con todos los socios que aparecen abajo, la vamos a subir a la página del COEP, que es www.coep.com, pleca COVID-19. Está muy buena la página, de verdad se los recomiendo que la visiten. Que igual la estoy escribiendo aquí para que todos la podamos también tener como recurso. Excelente. Esta ya ha sido respondida. Nos pregunta Merlin Figueroa. Si en mi empresa elaboramos nuestro propio manual de bioseguridad, ¿este deberá ser aprobado por la Secretaría? Un punto muy importante lo del tema de la bioseguridad. No sé qué tipo de empresa será la empresa, pero mejor en este momento es organizarnos. Es organizarnos en sectores, en subsectores. Yo les pongo, por ejemplo, siempre el sector turismo. El sector turismo, por ejemplo, es un sector muy amplio, pero que tiene una serie de subsectores. Ahí entran, ¿verdad?, los restaurantes, los hoteles, los prestadores de servicios turísticos y muchos otros más, las arrendadoras de vehículos. Así que la recomendación sería, si bien está bien el de la empresa, pero sería más bien buscar también a los que están en el mismo sector para crearlo, el de un solo sector o subsector, y que de esa manera facilite su aprobación, porque tienen que ser aprobados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Y no están aprobando por empresas, aprueban los protocolos de sectores o subsectores. Ok, nos ahondaba un poquito Dina, que se unía a la pregunta de Merlin, y preguntaba sobre una empresa de riesgo medio o bajo. En este caso, ¿qué aplicaría? ¿Qué aplicaría en cuanto a qué? Al manual de bioseguridad. Lo que pasa es que los manuales los crea la propia empresa. Lo que yo les decía es que estamos diseñando una serie de herramientas con la OIT que ayudarán a la definición de eso. De hecho, ya lo pueden encontrar, incluso están en las páginas de la OIT sobre los manuales de autoevaluación, ¿verdad? Para preparar los centros de trabajo. Y lo que uno identifica es, yo puedo estar en un riesgo medio, les decía, pero a pesar de que soy o un riesgo bajo, es decir, muy poca exposición, pero si no cuento con mascarilla, no cuento con gel, no desinfecto, el riesgo, aunque sea bajo, obviamente dentro de los niveles que va a haber para esa empresa, se aumenta. Entonces tengo que contener todos esos elementos y hacer una evaluación continua de todo eso. Si el personal está cumpliendo con el uso del equipo de protección, si se están desinfectando los centros de trabajo, si se están cumpliendo, ¿verdad?, con las diferentes medidas, incluso hasta para el ingreso, con la limpieza de los zapatos, etcétera. Todo eso se analiza de manera continua. Y la mejor supervisión no va a ser la que le haga la autoridad estatal, sino la mejor supervisión es la que haga el empleador. Y lo digo otra vez, hay que ser muy rígidos con esto porque esto es un proceso de generar disciplina, tanto para el empleador como para también los trabajadores. Y eso es fundamental.
Si no generamos esa disciplina, difícilmente vamos a poder entrar en esa nueva normalidad que les comentaba al final. Excelente. Quedan muchas preguntas más por responder, abogado. Pues creo que podemos extender unos 5 minutos más para responder unas 3, 4 de manera puntual. Lamento de verdad para toda la audiencia porque han habido como 60 preguntas, estamos todavía por las 37. No vamos a poder responderlas todas lastimosamente, sin embargo, vamos a generar una copia del documento de todas estas preguntas para ver si se puede generar, abogado, quizás posteriormente algún tipo de documento resumen para responder varias que queden aquí todavía sin responder, ¿verdad? Para la Usted me manda las preguntas, lo que hemos hecho sí. en otras actividades es que junto con mis compañeros de la gerencia de asesoría legal, pues nos dedicamos a darle esa respuesta. De igual manera, también en la página de COEP, tanto de Facebook como en la página que les mencioné, ahí están algunas preguntas frecuentes relacionadas con el tema de la suspensión que hemos respondido, ¿no? Tal vez Ok, algunas están ya estando ahí. excelente. Mientras, pues aprovechamos la siguiente pregunta, nos las hace José Vidal Lanza y nos dice, abogado, ¿la aportación solidaria que cubre los 3 meses del RAP tiene fecha de vigencia según decreto? ¿O comienza a correr una vez que se haga la suspensión? Por ejemplo, empresas que piensan suspender a partir del 1 de junio, abarcando junio, julio y agosto. Luego, Sí, los 3 meses de aportación de gobierno empresa. Díganos. puede ser, todo, otra vez, todo depende, ¿no? De si persiste la causa que le dio origen a este tema de la suspensión, que es muy probable, ¿no? Para ciertos sectores, pero si yo lo hago a través, desde junio, sería junio, julio y agosto. ¿Qué pasa con aquellas empresas que de repente suspendieron, por citar un ejemplo, el día 20 de marzo? Y este decreto entró con vigencia el día 3 de abril. Y yo quiero hacer la solicitud el 20 de abril. Yo podría solicitar de que el mismo abarque desde la entrada en vigencia del decreto, desde el día 3 de abril. Eso sí lo puedo hacer. O de repente usted todavía no se incorpora al procedimiento y quiere ayudar al trabajador. Lo que puede hacer es que lo puede hacer con vigencia desde el día 3 de abril también, para que le pueda cubrir el mes de abril, que ya finalizó, y el mes de mayo, para poder apoyar al trabajador, si ese fuera el caso. Ok, excelente. Gracias, abogado, por la respuesta. Nos comenta Katia Pastori, nos dice, ¿la aportación solidaria para efectos del empleado es ingreso para el cálculo de sus impuestos sobre la renta? No, no son ingresos ni para el patrón, o sea, para el patrón no es deducible el impuesto sobre la renta y en el caso del trabajador pues no constituye ingreso porque no es salario. Ok, excelente. Gracias por la respuesta, abogado. Los formatos de cómo generar la petición de suspensión y nota de notificación, ¿dónde aparece? El formato, nosotros sí hemos elaborado un formato de notificación que está en la página también esta de COEP que les menciono, pero el formato de escrito como tal, eso no, porque ya les mencionaba yo que eso se hace a través de apoderado legal. O sea, nosotros podemos colaborar en lo que no se hace con apoderado legal, porque al final cada abogado pues tendrá, para eso ustedes le van a pagar, ¿no? Para que pueda elaborar eso. Y cada abogado también tiene su propia forma de realizar sus actuaciones administrativas o judiciales. Ok, excelente. Gracias por la respuesta. Nos pregunta Dunia Rubí, ¿hay fecha límite para que las empresas apliquen a la suspensión? ¿Cómo así no? O sea, la suspensión usted la hace cuando tiene la afectación. O sea, no es que hay una fecha límite. Ok, excelente. Esperamos que haya quedado claro para la colega que hizo la pregunta. La siguiente nos dice, ¿una empresa que no ha dejado de elaborar en esta pandemia puede reducir los salarios? No existir, otra vez, es un tema de analizar cómo el comportamiento, porque eso yo lo tengo que probar con el trabajador. Si usted viene y hace una reducción, que de repente lo que se puede llegar a constituir más bien es en un acto de abuso de la empresa al trabajador, póngale mucho ojo porque está provocando un problema serio. Si su comportamiento financiero ha sido el mismo, no tiene justificación para hacer la revisión, porque ya el código establece que es cuando se genera una grave afectación a la normalidad económica. Entonces, si usted no tiene una afectación a su normalidad económica, no se justifica la revisión del contrato. Excelente. Y lastimosamente vamos a la última pregunta, a toda la audiencia que quedan todavía más de 20 preguntas por responder. Sin embargo, vamos a recabarlas todas. La última pregunta nos la hace Carlos Morales y nos dice,
¿Hay alguna forma de proteger a la empresa legalmente en caso de que un colaborador quiera demandar a la empresa alegando que allí fue donde se contagió? Abogado. De defenderla, si lo quiere demandar, obviamente ese es un riesgo. Incluso el otro día lo analizábamos con un par de colegas. Siempre va a existir ese riesgo de que pueda venir un colaborador y decir, ¿verdad?, de que se contagió por la empresa. Y lo resumo en esto, la propia OIT ha señalado de que si eso se da por razón del trabajo, eso es lo que se constituye un riesgo profesional. Y por lo tanto tendrá que ser tratado bajo las medidas de riesgos profesionales que ya se establecen en nuestro esquema de seguridad social en el país, tanto en la ley del seguro social como también en las normas que ya tenemos en el Código del Trabajo. O sea, eso quien tendrá que atenderlo más bien es el propio seguro social, porque se constituiría, si el trabajador alega eso, se constituye en un riesgo profesional. Excelente. Bueno, quedan varias preguntas aún por responder. Sin embargo, como les dije, queda el contacto del abogado. Vamos a preparar un documento para que se pueda publicar en las páginas del COEP. Igual podamos replicar las empresas aliadas y organizaciones aliadas que estamos aquí con estos temas ayudando. Agradecerles a todos su tiempo, su dedicación. Sabemos que este es un tema de mucha importancia para todas nuestras empresas y para todos nuestros trabajos. Entonces, me agradecerle nuevamente a Fedecámara, Canatura, COEP, la UNA, las 16 cámaras de comercio afiliadas a Fedecámara que están promoviendo localmente estos webinarios, a Naranja Republic y al proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiados por USAID. Y por supuesto, gracias también al abogado Gustavo Solórzano por dedicarnos tiempo y compartir su conocimiento con nosotros y a ustedes, audiencia, que nos han sintonizado para acompañarnos. Les recuerdo de, por favor, completar la encuesta al finalizar el webinario, una encuesta de satisfacción, y cualquier consulta, pues el abogado está con su contacto. Yo igual nos seguimos hablando por el Slack. Si no están en el Slack, por favor, escríbanme a mi correo david@tm.hn para mandarles la invitación. Y abogado, gracias nuevamente a usted y por favor sus palabras final de cierre. Bueno, ya para el cierre, no, creo que prepararnos para estas nuevas etapas que vienen, para darle continuidad a las operaciones de las empresas. Eso es muy importante. Como les mencionaba en el mensaje final, pues al final también las adversidades representan oportunidades. Es muy difícil sobreponerse, pero no debemos de ver esto como una gran barrera, sino como una grada. Algo que hay que subir y que nos va a fortalecer en todos los aspectos. Grandes limitaciones, que los errores del pasado no se cometan y que más bien veamos, ¿no? Y hablo a nivel empresarial, de que veamos las mejores opciones para generar un sector privado mucho más fuerte. Agradecerles a todos y espero haber podido ayudar a resolver las dudas que tenían. Y igual quedo a su disposición, ¿verdad? A través del correo de la gerencia.asesorialegal@coe.com, en cualquier cosa que necesiten y ayudarles también con la resolución de las preguntas que quedaron pendientes para que se les pueda compartir con posterioridad. Gracias, David, y de verdad, gracias a todos los que han podido hacer posible este espacio. Excelente, gracias a todos y nos sintonizamos en el próximo webinario. A todos un abrazo. Chao.